vamos a pasar a este tema tan importante para nuestro país que tiene que ver con pues la extracción de vida silvestre por parte del crimen organizado en México. Pues justamente el tráfico ilegal de flora y fauna ocupa el cuarto lugar en ilícitos de alto impacto, precedido por el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de armas. En este sentido, las autoridades pues ya han señalado que esto ha causado el estatus de riesgo de extinción a más de 2,000 especies nativas, pues contribuye a la disminución de población de especies y de variabilidad genética. El tráfico de vida silvestre en México comprende desde la extracción de los ejemplares, su movilización, las rutas implicadas en el tráfico, hasta la compra-venta y posterior tenencia no autorizada de especies silvestres o productos derivados. El comercio ilícito se puede encontrar en mercados, bazares, tiendas de mascotas, carreteras e incluso en páginas de internet. Los principales centros de acopio se ubican en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como sitios de llegada, destino y distribución a varias partes del país. Esto es parte de lo que ha señalado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y justamente para hablar de esto tenemos ya en videollamada al biólogo Jaime García Soberanes, quien es inspector federal de vida silvestre, recursos marinos y ecosistemas marinos de la Profepa. Nos da mucho gusto que esté en nuestro programa. Muy buenos días, maestro Jaime García Soberanes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Erika, Nancy, Sosimo. Muchas gracias por la invitación. Pues justo para preguntarle cómo se encuentra nuestro país atendiendo esta problemática, entendiendo pues que se trata de un tema de crimen organizado, no es cualquier cosa, implica no solo la extracción de pues esta vida silvestre, el comercio ilegal, sino también enfrentarse a una violencia extrema que pues aplican estos grupos de crimen organizado para hacer pues en este caso un tráfico ilegal de especies. Sí, pues como se había mencionado anteriormente, pues sí es un problema. Digamos, está en el cuarto lugar de los delitos en cuanto a impacto. Está después del tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas. Y el tráfico de vida silvestre es uno de los problemas que más les ha dejado ganancias a estas personas que se dedican a este tipo de actividades. Y la verdad, se va, digamos, con esta etapa de las tecnologías y redes sociales, cada vez se va ampliando esta parte y se va volviendo un reto atenderlo. Entonces, sí, la Profepa está tratando de ponerse al tanto en estos ámbitos para no dejar un área descubierta y poder combatir este tipo de actividades. Así es, biólogo Jaime García Soberanes, pues gracias por estar con nosotros en esta emisión de Contralínea, periodismo de investigación. Hay en esta investigación que nos presenta José Reyes y que se puede consultar en www.contralinea.com.mx, pues se le da contexto a este delito de alto impacto al que usted ya se refiere y que tiene que ver con que México es uno de los países más megadiversos del mundo. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene México es pues muy alta, porque lo que pase aquí en materia ambiental, en materia de tráfico de especies, pues tiene repercusiones planetarias. ¿Qué nos podría comentar usted? ¿Qué fue lo que se dejó de hacer? ¿Cuáles son las omisiones en que cayeron las autoridades anteriores, o si también corresponde a estas, para que el delito de tráfico de especies silvestres se convierta en el cuarto lugar, además asociado a la delincuencia organizada, como ya se refería usted hace un momento? Sí, pues digamos que por parte de los gobiernos siempre se ha atendido. Sin embargo, no lo sé, no ha sido como que un punto focal. Sí se han, como sabemos en el tiempo, pues el presupuesto se ha ido reduciendo, entonces eso nos implica dedicarnos más, a ser más puntuales a los procedimientos que vamos a hacer. Sin embargo, pues varios de los compañeros de las delegaciones siguen haciendo recorridos para detectar algunas actividades
y en este caso ellos concentran la información, nos la envían y nosotros valoramos de cuál sería la mejor manera de abordar esta situación. Y digo, uno siempre desearía más apoyo en cuanto a capacitaciones y recursos y personal, pero pues sabemos que también pues México va creciendo también conforme a su situación económica, social, pero digamos que es un poco de todos, ¿no? Tanto como del sector gubernamental, como de la sociedad, como de la sociedad civil, pues es irnos enterando de estas situaciones. Agradezco a ustedes que aborden estos temas que normalmente son los que, si no llaman la atención, pues no se les voltea a ver, pero en este caso sí es parte de todos, tanto del eje gubernamental como de la sociedad. Preguntarle también sobre este punto que tiene que ver con la lucha contra las redes criminales, sobre todo entendiendo que no es un delito que se queda solamente en México. Es decir, aunque en nuestro país existe un mercado negro de especies, esto también incluye la exportación de las mismas, ¿no? Desde especies vegetales, especies animales que se trasladan a otros países. Ustedes en la Profepa tienen ya pues todo un análisis de cómo se sacan estas especies hacia otros países, especialmente a Estados Unidos, a China, a Europa, cómo se puede enfrentar un fenómeno delictivo que también implica a otras naciones. En este sentido, hemos contado con apoyo de la Interpol, en este caso, digo, también con otras este, asociaciones como el CITES, la Fish and Wildlife Service de Estados Unidos. Entonces nosotros, cuando encontramos algunos ejemplares y vemos que que se pretenden trasladar a otros países, le damos seguimiento y a su vez nosotros elaboramos una ficha morada que se le da a conocer a Interpol para que Interpol dé a conocerlo digamos, a los demás países, qué situación está ocurriendo con estos ejemplares. En este caso, en 2019 tuvimos un conocimiento de que se estaban moviendo monos capuchinos, osos perezosos, y entonces Profepa hizo una ficha morada, se la envió a Interpol, Interpol se la envió a varios países de Europa, Estados Unidos, y dando a conocer que ese tipo de ejemplares estaban siendo extraídos de la región central de América y pudimos darle seguimiento. Esa es la manera en la que nosotros damos a conocer a estas instituciones y a los demás países que se están cometiendo ciertos delitos de impacto importante para el ecosistema. Biólogo, también preguntarle sobre cuáles son las especies, tanto de flora como de fauna, que más se están traficando ilegalmente en México y pues que van a tener un impacto importante en los propios ecosistemas del país. Claro, pues es bien sabido que el buche de totoaba que se está llevando a China es un problema que pues difícil de abordar, pero estamos haciendo todo lo posible por mantener esa zona en aras de proteger a la vaquita marina. También tenemos todos los citácidos, muchos citácidos, todos los que se encuentran de distribución nacional. Está prohibida su aprovechamiento, sin embargo, hemos encontrado que se envían pericos y loros a Estados Unidos por aquella creencia de que pueden hablar, que pueden entablar alguna conversación. Hemos encontrado que se envían muchos reptiles relativamente raros, que se envían a Europa, aves canoras, digamos, por ejemplo, y por decir un pequeño ejemplo, un cardenalito que aquí vemos, un ave de color rojo, se envía a Europa y allá alcanza unos precios muy considerables, 200, 300 euros, mientras aquí a las personas que los ven dicen, no, pues ese cuesta 200 pesos, pero una vez que llegan allá, se convierten en aves que se cotizan muy alto, igual las tarántulas, lagartijas, algunas serpientes, sobre todo para los coleccionistas. Ellos sí llegan a pagar unos precios muy altos
y eso de repente nos complica porque hay varios tipos de especies que son de interés y en regiones muy particulares, entonces nos enfocamos a unas, pero ya se van a otras, digamos, es muy dinámica esta situación y hay que estar todo el tiempo atrás de ellos y pues apoyándonos con las demás instituciones. Y justamente sobre esto, también nos gustaría saber cuál es el impacto para el ecosistema cuando son sacadas estas especies y sobre todo cuando ya se encuentran en peligro de extinción, porque sabemos que pues en digamos en un ecosistema, el hecho de que una especie desaparezca, pues no solo va en contra de esa especie, sino en general de todo el ecosistema y se causa un desequilibrio. Sí, claro, y eso es algo muy importante. El ejemplo del jaguar. El jaguar, por la coloración tan característica de su piel, sus colmillos, hemos encontrado que se hacen collares, llaveros, aretes, entonces la demanda sube y el jaguar es considerado una especie sombrilla. Quiere decir que esta especie cubre a muchas otras que están, digamos, en la cadena trófica, que están debajo de él. Van desde insectos, van desde pequeños ratones, van desde pequeñas aves, que al no encontrarse él, empieza a haber un desequilibrio muy grande. Y eso, pues sí, tal vez en un corto plazo no es posible valorarlo, pero nos apoyamos con instituciones como la CONAVIO o la CONAN, que están ahí en el sitio y nos dicen, no, pues es que aquí había 5 jaguares, de repente ya nada más encontramos uno y vemos que la población de estos ratones, de estos otros herbívoros empieza a aumentar y la cobertura vegetal se va perdiendo, entonces aumenta la cantidad de insectos, no sé, digamos, es una relación muy delicada, pero en su momento, pues no se le dedica el tiempo suficiente para estudiarlo. Muchas veces nosotros nos encontramos con ejemplares de tortugas, de aves, y los encontramos ya aquí en la ciudad o en centros en donde se acopian, pero no sabemos exactamente de dónde se extrajeron esos ejemplares, y para nosotros es un poco difícil reintegrarlos, porque si los reintegramos en un lugar al cual no pertenecen, nosotros mismos estaríamos generando un desequilibrio. Y es esa pequeña situación a la que nos enfrentamos frecuentemente porque sabemos que se está generando un daño al medio ambiente al momento de extraer un ejemplar, pero nosotros si lo encontramos acá en la ciudad ya no sabemos muy bien a qué sitio regresarlo. Nos apoyamos con la academia en donde nos dice, esta población se encontraba bien en este sitio, ha estado decayendo, aquí podemos reintegrar este tipo de especies, pero pues la academia también, pues los estudios sí llevan tiempo, no es algo tan sencillo, y sí las dinámicas son muy delicadas en cuanto a la coexistencia de ejemplares de vida silvestre. Biólogo Jaime García Soberanes, en esta investigación publicada en Contralínea, pues se da cuenta de más de 2.000 especies que están en peligro de extinción, muchas de ellas puestas en esta situación, pues por este tráfico. Usted comentaba hace un momento el ejemplo de cómo un cardenalito, esta ave canora mexicana, que puede llegar a Europa y que alcanza altos precios, pues bueno, tuvo que haber pasado las aduanas, tanto de México como de Europa. ¿Cómo llega un animalito de estas características, pues que probablemente sobornando por actos de corrupción? Y en ese sentido quería preguntarle, ¿identifican ustedes en estas redes de tráfico de especies endémicas y de especies silvestres, la participación de los cárteles del narcotráfico en este negocio ilícito? Pues, para el caso particular de la totoaba, sí se habla y se reconoce al que se denomina el cártel del mar, por las ganancias que representa esta situación de la totoaba. Y para otros casos como tal de vida silvestre, nosotros no hemos detectado que sea
un cártel en específico el que se dedique. En cuestiones de madera, de tala ilegal, sí se han detectado y se ha visto que hay intervención directa. En estos casos, las personas que hemos encontrado que se dedican a este comportamiento, son más bien, se organizan entre ellos, como tal, la formación de un cártel está como que yo creo que apenas se está conformando. No llegamos a esta parte ya de la violencia, como se ha visto en otros ámbitos, como les decía, de tráfico de drogas, pero sí, yo creo que sí es algo que dejamos que siga creciendo, se puede convertirse en una situación de ese tamaño y que pues, va a requerir más atención de más personal. Por el momento reconocemos esas etapas del tráfico, estamos tratando de combatirlas y quitarle esos incentivos, hacer conciencia a las personas para que no demanden a los ejemplares, que si pueden vayan y los vean en el sitio, no que los tengan como mascotas o que demanden en el mercado la posesión de un ejemplar, una tarántula o una araña. Pero si nosotros no hacemos esta labor, sí se puede convertir en un problema muy grande para México y llegar a estos niveles de cárteles ya bien conformados. Es decir, inspector, que aunque se trate de grupos criminales, en este caso no estaríamos hablando de grandes organizaciones o equiparables, o sea, si bien quizá no sean directamente los cárteles del narcotráfico, pero que sí sean equiparables a estas grandes organizaciones criminales, en este caso serían pequeños grupos organizados. Ajá, si apenas digamos, se van conformando, sin embargo, estas personas entre ellos se conocen, se solicitan información, se solicitan ejemplares y de repente los vamos uniendo uno con otro y vamos detectando ciertos patrones, pero no llegan a este grado de intervención dentro tanto de las instituciones como del sector gubernamental, como es el caso del narcotráfico o de violencia. Sí están organizados, sí tienen cierta estructura que hemos podido reconocer, pero es algo que, como les mencionaba, si no dejamos de atender, se puede convertir en una situación como lo es el narcotráfico o la trata de personas. Biólogo, ¿y tienen estadísticas de el número de especies y de ejemplares por especie aseguradas en las aduanas, en los aeropuertos? Y se lo pregunto porque, bueno, pues sabemos lo que había ocurrido con estas aduanas en un proceso de corrupción muy profunda de los últimos años, que hizo necesario que incluso ahora sean militares quienes se encarguen de las aduanas, las terrestres a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y las marítimas a cargo de la Secretaría de Marina. Preguntarles si en estas estadísticas que usted pudiera ofrecer ya hay algún tipo de resultado positivo de este cambio en la administración de las aduanas. Sí, de hecho, a partir de 2019 anteriormente ya teníamos contacto con la Policía Federal y a partir de 2019 ya con la constitución de la formación de la Guardia Nacional, ellos al estar tanto en aduanas como puertos y aeropuertos, nos han estado dando a conocer cuando se intentan trasladar o ejemplares de vida silvestre, tortugas, aves, ellos las detectan, ven la documentación y ellos cuando les genera alguna duda nos consultan, oigan, tenemos estos ejemplares, esta documentación es válida, avala la posesión y el traslado de estos ejemplares, y nosotros cuando detectamos que es documentación falsa o que los ejemplares no cuentan con esa documentación, asistimos al lugar y eso, pues con el apoyo de la Guardia Nacional que se encuentran ahí. Sí, hemos tenido una comunicación muy estrecha con ellos y la verdad agradecemos a su consideración porque hemos podido detectar muchos movimientos de especies relativamente significantes que vienen de Centroamérica, pasan por México y se mueven a otros países. Y sí tenemos
un concentrado, una base de datos en la cual también podemos detectar cuáles son los puntos de origen, en qué puertos, en qué puntos es donde se pretenden, donde se envían, a dónde llegan. Eso nos permite darle seguimiento. También preguntarle si tienen ya como un mapa o ya tienen localizadas las zonas con mayor extracción de especies en nuestro país, las zonas más vulnerables. Se habla sobre todo, o el tema, uno de los temas más visibles, pues es el Alto Golfo de California en México, sobre todo por la extracción de totoaba que pone en riesgo o en peligro a la vaquita marina, pero preguntarle si hay otras zonas que se consideren pues de alerta, de alarma para las autoridades mexicanas por la cantidad de especies que están siendo extraídas ilegalmente. Sí, sí, de hecho, digamos que en todas las regiones del país, al contar con características muy particulares, ya sea en bosques, selvas, desiertos, hay muchos organismos que son de repente de interés, digamos, en la región de San Luis Potosí, las cactáceas y las serpientes de cascabel son especies de mucha importancia para las personas que se dedican al tráfico. En la región de Veracruz encontramos que se extraen muchas orquídeas. En la región de Tabasco hay mucha extracción de tortugas dulceacuícolas. En la región de Chiapas se extraen polluelos de loros, orquídeas. En Oaxaca, muchos huevos de tortuga. Sí podemos reconocer ciertas áreas críticas en las cuales pues, nos concentramos para evitar que se convierta en un problema más grande y también hacemos la labor de concientización hacia las personas. Y con respecto de estos focos de extracción de especies silvestres o endémicas, preguntarle también, pues, cuántas personas se han podido consignar por estos hechos. Además, cuáles son los alcances de la Profepa. Durante mucho tiempo, pues, se ha señalado que probablemente a la Profepa le hacen falta que se le otorguen mayores facultades. Y si es que nos puede, por favor, pues señalar cuántas personas han sido consignadas o han sido procesadas por este tipo de delitos, por un lado, y por otro también, si es que nos puede ilustrar qué es lo que hace la Profepa cuando se encuentra ante un hecho ilegal de tráfico de especies. Pues ahorita el dato exacto de las personas consignadas en este periodo, por decirlo así, han sido aproximadamente unas 10, 15, dado que los procedimientos, sobre todo, no es tan sencillo para planteárselos al juez, tenemos que planteárselos al Ministerio Público de la Federación, a la Fiscalía. Ellos a su vez ya arman la carpeta de investigación, pero sin embargo nosotros los dotamos de las herramientas. En conjunto con la Fiscalía también hemos participado en procesos judiciales en donde la Fiscalía nos requiere nuestra participación en calidad de testigo expertos. Ahí sí ya conformamos ya la carpeta de investigación y se han logrado buenos resultados. Se han dictado sentencias en el caso de la vaquita marina, del buche de Totoaba, se han dictado varias resoluciones, sentencias favorables a la reparación del daño. Sí, la verdad, no tengo ahorita a la mano la cantidad de personas que se han procesado por estos delitos, pero sí puedo decir que con el tiempo va creciendo, va aumentando, vamos viendo que se estructuran de mejor manera. Y nosotros como coadyuvantes de la Fiscalía General de la República, ellos se apoyan en nuestras áreas para poder emitir dictámenes que a su vez den mayor claridad a los jueces para que puedan determinar una sentencia adecuada a las personas. Y sí, en este caso, por sepan los alcances que tiene, en este caso, nosotros, cuando detectamos un hecho delictivo de este tipo, hacemos nuestro procedimiento administrativo y a su vez se lo pasamos, si es de relevancia, a la Fiscalía General de la República, a las unidades especializadas. Ellos realizan las labores de investigación. Cuando tienen ya el caso bien formado, la carpeta completa, realizan las diligencias, ya sean cateos, ya sean
solicitan órdenes de arresto y nos piden el apoyo a nosotros, como le mencionaba, en calidad de testigo experto para emitir dictámenes, la valoración de los ejemplares, cuál es el daño de los ejemplares, identificarlos. Y esta parte es la que, en la que hemos podido emitir muchísima información que ha servido a la fiscalía y a su vez poder salir, poder detectar esos puntos y que se logre una sentencia a las personas que cometen estos delitos. Y biólogo, también consultarles si haría falta algunas reformas a las leyes para desincentivar este tipo de actividades ilícitas y sobre todo para que la gente pues no lo vea como una opción de vida o de pues tener ingresos fácilmente. ¿Haría falta algún tipo de reforma? ¿Ustedes han hecho algún tipo de análisis en ese sentido? De hecho, cuando se proponen en la Cámara de Diputados, cuando hay propuestas de modificaciones de leyes o que se aumenten ciertas características legislativas, nos normalmente nos solicitan una opinión sobre nuestros alcances y las actividades que realiza Profepa. Yo considero que la legislación está bien, solo que aquí lo que falta es que se conozca que tanto los jueces, la parte de la judicatura, la parte los abogados, de las fiscalías, que también conozcan, porque de repente estos delitos ambientales se convierten en algo pues, que no se difunde mucho o que tanto los jueces como los abogados no conocen los alcances o las limitantes que pueden encontrar, entonces de repente no se aborda como se debería o no se le da el enfoque legal, no se abordan de una manera adecuada. Yo que he podido observar las sentencias, hay veces que unas personas dicen, no, con 3 años y ya, y vuelven a hacer lo mismo. Tal vez no sean los 3 años o una multa considerable, sino sea la concientización. Ese es mi particular punto de vista, porque si hacemos unas leyes que sean más agresivas, que contemplen más años o que impongan multas muchísimo más grandes, pues hemos visto que con el narcotráfico, aún siendo penalizaciones altas, siguen las personas cometiendo este tipo de delitos. Entonces, en este caso yo, y al saber que la naturaleza es, es grandísima, es bella, entonces yo pienso que aumentar castigos o penas no tendría un resultado favorable. Yo considero que sería mejor concientizar a la gente para que no quiera tener loros, serpientes en su casa. Mejor que salgan, que hagan turismo, que vean, que disfruten de la naturaleza. Y yo siento que eso sería lo más adecuado a poner multas o años de cárcel más altos para las personas que hacen esto. Biólogo, y en este proceso de educación al que usted ya se ha referido como una manera de combatir este grave problema que se ha convertido ya en un grave problema incluso de seguridad al estar dentro de pues de los delitos de mayor impacto social que se cometen en el país, pues me gustaría conocer su explicación que podría ofrecernos sobre pues que México sea uno de los 17 países megadiversos del mundo. No todos los países tienen la posibilidad de tener esta diversidad que tiene México y que ocupa el 5.º lugar precisamente, y por especies, en algún determinado clase de especies, pues es incluso de los primeros lugares, se acerca al primero, al segundo, etcétera. ¿Y cuál es la importancia que usted podría señalar de conservar esta megadiversidad en México, y también cuáles serían las consecuencias de que ocurriera una extinción masiva por tráfico, por ejemplo, de especies en México?
Pues la ya se ha visto, se ha escuchado y estamos viviendo el cambio climático que va, como le mencioné anteriormente, hay especies que son muy importantes para cada uno de los ecosistemas. Y entonces, al quitar una especie de ahí, las especies se interactúan y toman roles que antes no tenían. Y no sé, es grave la ausencia de algún tipo de acciones, porque desde una hormiga que de repente desaparezca, la lagartija que se alimenta de esa hormiga ya no va a estar, digamos que el ave que se alimenta de esa lagartija, hay unas consecuencias muy graves al empezar a extirpar especies de un lugar. La academia dice que se pierden varias especies al día, especies que a lo mejor no conocemos. Entonces, nos falta mucho como país en cuanto al conocimiento de su diversidad. Sabemos sabemos que tenemos esta riqueza biológica porque pues, los reptiles se han estudiado, pero hay zonas que son de difícil acceso y hay zonas muy bien conservadas, pero hay otras zonas en donde cada vez la urbanización va creciendo y se va removiendo la cubierta vegetal, las especies se van desplazando. Entonces, debemos de hacer, si bien el desarrollo urbano y el crecimiento de la población debe de ser bien planificado, también tenemos que tener una buena planeación para la conservación de nuestras áreas naturales, porque en ellas, en estos manchones, es donde se encuentra esa riqueza de especies que a su vez interactúan y esa riqueza de especies nos va a permitir más adelante conocer cómo podemos reintroducirlas en áreas en donde ya las extirpamos tal vez, en donde en algún relleno sanitario ya alcance su límite, se hace la cobertura y tal vez ahí podamos reintroducir o establecer unas nuevas poblaciones que en otros lugares ya no sería factible. Entonces es importantísimo conocer los recursos naturales, las especies, la diversidad, para que así, como dicen, uno no puede proteger lo que no conoce. Entonces necesitamos conocer para valorar esos ejemplares, esas especies y implementar acciones que tengan mucho alcance. Pues ojalá pronto seamos conscientes de lo que significa para nosotros este tráfico de especies. Y ya finalmente preguntarles sobre estos 201 grandes felinos que fueron rescatados hace unos días precisamente por la Profepa en un supuesto santuario que estaba ubicado aquí en el Ajusco. Se sabe que estos van a irse a algunos zoológicos, pero preguntarle cómo va a ser el proceso para el rescate de estos animales para que ya se encuentren en una mejor condición de salud. Sabemos que la mayoría de ellos, si no es que todos, estaban en pésimas condiciones y que incluso podrían ya tener enfermedades graves o que pongan en peligro su vida. ¿Qué va a pasar con estos felinos? Sí, pues como se ha comentado se ha hecho de conocimiento los comunicados que ha emitido la Profepa, se está valorando cada uno de los sitios en donde se pretenden trasladar para evitar esta situación de que los quitamos de aquí y van a ir a otro lugar en donde no tengan las condiciones suficientes. Entonces estamos en ese proceso, queremos asegurar el bienestar de los ejemplares. Queremos asegurar que van a tener atención médica, queremos asegurar que van a tener el espacio, el alimento, el enriquecimiento y pues es algo que, dada la cantidad de ejemplares y el tamaño, pues no es tan fácil porque un zoológico de repente tiene sus ejemplares, sus encierros, sus jaulas, y de repente que lleguen 5 felinos grandes representa también un costo considerable para ellos. Entonces estamos en esta etapa de valoración de los zoológicos o de los predios que estén en condiciones de recibirnos a estos ejemplares en aras de que a partir de que
se saquen de este predio, vayan a un sitio mejor. Hay algunos que ya se encontraban en estado senil, ya estaban viejitos. También, pues, procurar que se les dé la atención adecuada, acorde a sus necesidades. Y entonces estamos en esa etapa, porque en un inicio nos decían, sáquenlos ya, pero pues no es posible eso. Es necesario valorar tanto a los ejemplares, los sitios en donde van a estar, que los sitios que los requieren tengan las condiciones y estén dados de alta ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para ver que están llevando bien todos sus procedimientos. ¿Y esta etapa cuánto tiempo durará? Pues de hecho ya ahorita ya se han hecho varias visitas a varios lugares en donde están dispuestos. Únicamente queremos que una vez que se conozcan el posible destino de los 183 ejemplares, si no mal recuerdo, una vez que se empiece a hacer el movimiento, que se haga continuo, porque si empezamos sacando unos de repente a otros, se sacaron a los más críticos, se enviaron a Chapultepec y ya se le está dando la atención adecuada. Pero de repente para hacer un traslado, ya sea a Sinaloa, ya sea a Hidalgo, ya sea a, a los otros predios que están dispuestos a recibirlos, pues son movimientos que los demás ejemplares que estén en el lugar, al ver camionetas, al ver personal, pueden generar estrés. Entonces, lo que pretendemos es que se haga lo más rápido posible en un periodo muy corto. Entonces, hasta no tener la posible ubicación de todos los ejemplares, es cuando vamos a empezar. Muy bien, biólogo, pues le agradecemos mucho esta comunicación. Quedamos también atentos a lo que ocurra con estos animales y también a todos los operativos que haga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, hasta luego.